noches. Mi nombre es Lisette Pérez Hernández, soy ginecóloga-oncóloga y me invitaron a participar en un simposio para ustedes con el tema de uso de anticonceptivos hormonales orales y riesgo de cáncer de mama y endometrio. Empezaremos diciendo que alrededor de los 25 años, más del 95% de las mujeres sexualmente activas han estado expuestas a los anticonceptivos hormonales orales combinados. Cualquier efecto asociado a su uso acarrea importantes problemas de salud. Como podemos ver, la vía a través de la cual se va a producir los estrógenos y la progesterona de forma natural en el ovario va a seguir una vía desde el eje hipotálamo-hipófisis. Aquí tenemos un esquema representativo muy conceptual de lo que es el ciclo reproductivo femenino. Como podemos ver en escala descendente, tenemos como las gonadotropinas hipofisiarias, folículo estimulante y luteinizante van a actuar en el ovario para la producción de estas hormonas. Y a nivel del endometrio tendremos una fase proliferativa y una fase secretora. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos hormonales de los estrógenos a nivel del endometrio y la mama? Pues tenemos que hay la proliferación de la capa funcional en el endometrio, hay un aumento de su vascularidad, un aumento en el espesor y las glándulas se van a hipertrofiar. En las glándulas mamarias, por tanto, tenemos un estímulo trófico y proliferación de conductos mamarios, estroma, vascularización y tejido graso. En forma general podemos decir que los estrógenos tienen en las células, en todo el cuerpo, en algunos órganos en especial, como son en el sitio donde tenemos el desarrollo de órganos sexuales secundarios, pero también en otras partes hay receptores ante los cuales estos se van a unir y van a facilitar su acción. Estos receptores son de dos tipos y en las células van a estar localizados tanto en la membrana citoplasmática como en el núcleo, y esto va a hacer que tengan sus efectos en las células, ¿ok? ¿Cuál es el efecto de la progesterona? En el endometrio, los progestágenos actúan sobre el mismo previamente proliferado por los estrógenos, induciendo la secreción. En la mama, la proliferación de los acinos, complementando la acción de los estrógenos sobre los conductos galactóferos. La prolactina, en este caso, va a condicionar la madurez completa de la glándula mamaria cuando llega el punto de la lactancia. ¿Cómo surgieron los métodos anticonceptivos hormonales? Vamos a hacer un poquito de breviario en el tiempo. Conforme vamos viendo en los años anteriores, desde que se formaron los anticonceptivos hormonales, pues hablamos en tiempos diferentes, en grupos de mujeres diferentes. Al inicio, los anticonceptivos, cuando recién se utilizaron en los 60s, pues todas las mujeres que lo utilizaban eran con fines de control de la natalidad y también para el tratamiento de algunas alteraciones menstruales. Actualmente gozamos no solo de los hormonales orales, sino también de otros tipos de anticonceptivos que seguramente se los haremos conocer en otro tema, en otro apartado, ¿verdad? Por tanto, de los antecedentes históricos importantes, tenemos que Himes hace más de 2000 años inicia métodos anticonceptivos con estrictina, mercurio y arsénico. Se menciona que no solo desde hace más de 2000 años tenemos métodos anticonceptivos, tendríamos que ver algún tipo de medicina que utilizaban los egipcios también para el control de la natalidad, por así decirlo. Pero lo más importante es a partir de ese punto. En 1600, por ejemplo, Regner de Graaf, como su apellido, es el que empieza a observar cuál es la regulación de la ovulación en el embarazo y empieza a prestarle atención a qué es lo que está ocurriendo a nivel de los folículos en el ovario. En 1850, Emil Knauer menciona que las hormonas derivadas del ovario
producen las características sexuales, para lo cual en adelante otros investigadores llegan y logran concertar cuál es esta hormona. En 1928, George Corner y William Allen en Estados Unidos identifican una hormona que favorece la implantación y el embarazo y por tanto le llaman progesterona, que proviene de la palabra griega pro, que significa en favor de, y gestare, que es dar a luz. En 1929, Edward Joyce menciona que hay una hormona, la cual ya habían mencionado en años posteriores, que se producía en los ovarios y le da el nombre de estrógenos. Para 1932 ahí se aísla el estradiol. Después del estradiol, como sabemos, hay tres tipos de estrógenos en el cuerpo. Tenemos al estradiol, tenemos a la estrona y también tenemos al estriol, ¿no? Entonces, conforme van pasando los años, se van dando a conocer las últimas dos. En 1944, Russell Marker comenzó a producir progesterona a partir de diosgenina, que dijéramos que fue como el primer eslabón para producir las progestinas. Ya en el siglo XX, los laboratorios síntesis y un grupo de investigadores y químicos anuncian la elaboración de la noretindrona y noretindrel, dos derivados de la progesterona. En 1956, en San Juan, Puerto Rico, se administra el primer anticonceptivo y que le dan el nombre de Novit. Desde un principio, cuando se empezaron a formar los anticonceptivos, las dosis que se utilizaban de estrógenos eran dosis muy altas y la progesterona era como un poquito de dosis no tan altas. Entonces, cuando se hizo esta prueba del Enovit en pacientes, fueron primero en mujeres de San Juan, Puerto Rico, y empezaron a ver algunos efectos. Después de 1956, en 1960, pues fue el boom de la pastilla innovadora. Entonces, para un principio, el Enovit que se producía tenía al inicio 150 microgramos de mestranol y de noretindrel de 9.85 microgramos. Tengo esta portada de la revista Time, nos demuestra cómo en los 60 revolucionó como el primer método anticonceptivo. Entonces, las primeras pruebas antes de que se diera a conocer y se aprobara por la FDA entonces, se aplicó en mujeres de ahí de San Juan, Puerto Rico. Posteriormente y 2 años después fue aplicada en otros países latinoamericanos como México en ese entonces, ¿no? Ese es un poquito de la historia. Lo que sí cabe mencionar y que es muy importante es que las dosis que se utilizaban al inicio eran dosis muy altas de estrógenos. Conforme pasaron los años, empezaron a notar que el uso de los anticonceptivos estaba dando altas tasas de tromboembolismo y en algunas pacientes de infarto agudo al miocardio. ¿Cómo se clasifican los estrógenos? En forma general tenemos a los estrógenos naturales, a los estrógenos sintéticos o semisintéticos. De los estrógenos naturales tenemos a la estrona, al estriol y al estradiol, ¿no? Y de los estrógenos sintéticos o semisintéticos tenemos a los esteroides y a los no esteroides. La clasificación de las progestinas, conforme ha pasado el tiempo, se han ido depurando un poquito más, tratando de evidenciar menos efectos secundarios en las pacientes. Entonces, en forma general, tenemos a los derivados de progesterona, a los derivados de la testosterona y a los derivados de la espironolactona. Los derivados de la progesterona son los de primera generación, los derivados de la testosterona son de primera, segunda, tercera generación y los derivados de la espironolactona como de cuarta generación. En los años 70, la British Committee on Safety of Drug empezaron a notar que las altas dosis, como les mencioné, de estrógenos estaban condicionando algunos problemas ya un poquito notorios en las mujeres, como es el cáncer, la enfermedad cardiovascular, el tromboembolismo, y por tanto empezaron a hacer ensayos clínicos y tratar de ver que a estas pacientes tratar de
ponerse de acuerdo en cuanto a que se disminuyera la dosis de los estrógenos. Entonces fue cuando se empezó a tratar de ver hasta qué punto podían disminuir la dosis de de los anticonceptivos para tratar de ver si con esto mejoraban el que las pacientes no tuvieran tantos efectos secundarios. Kingdom's Royal College of General Practitioners informó que con la reducción del contenido de estrógeno se disminuía la incidencia de trombosis en un 25% y tan solo con disminuir la dosis de los estrógenos. Entonces, se hizo una clasificación general, como son los anticonceptivos monofásicos, bifásicos y trifásicos, dependiendo de cómo se iban a administrar. Em, los monofásicos son dosis fijas de estrógenos y progesterona. Una caja trae 21 tabletas con un descanso de 7 días y las dosis son constantes. En los bifásicos, los estrógenos son constantes y los progestágenos aumentan en la segunda mitad del ciclo. Esto es como para simular un ciclo menstrual. La caja trae 11 tabletas más 10 tabletas de diferente dosis. Los trifásicos son los estrógenos que aumentan en la mitad del ciclo para disminuir el sangrado y los progestágenos aumentan a lo largo del ciclo tienen una constante concentración y aumentan de 7 más 7 más 7 de gestágenos. Bueno, en cuanto al punto importante del cáncer de mama y endometrio, hay una serie de estudios en los cuales se evalúa si las pacientes alrededor de los 70, cuáles fueron usuarias, cuáles fueron no usuarias, cuáles eran sus riesgos, si sí estaba relacionado al cáncer, al aumento del cáncer de mama y el aumento del cáncer de endometrio. Pues bien, vamos a ver que el cáncer de mama y el cáncer de endometrio son enfermedades multifactoriales, por tanto no podemos decir que la causa de estas sea por sí misma la relación directa al uso de anticonceptivos hormonales. Para esto vamos a ver que los factores de riesgo para ambos tienen que ver con estilo de vida, con factores biológicos, con factores dietrógenos y con factores reproductivos, que si bien nos hacen saber que aunque las pacientes no utilicen los anticonceptivos, tienen 4 veces más riesgo de tener cáncer mamario si están implicados estos factores de riesgo. Es decir, una paciente que toma anticonceptivos hormonales puede tener riesgo de cáncer mamario el doble, pero una mujer que tiene diversos factores, como es la obesidad, como el tabaquismo, factores reproductivos como nuligesta, no lactancia, edad materna mayor de 30 años, primer embarazo a edad tardía, terapia hormonal de reemplazo mayor de 5 años, pues esto va a hacer 4 veces más el riesgo de padecerlo. Para fines de los 90 hubo un estudio que es muy importante, que siempre lo vamos a dar en referencia, en el cual fue un ensayo clínico randomizado, en el cual se reclutaron 16.608 mujeres de 50 a 79 años, y la intervención era administrarles estrógenos conjugados con una dosis de 0.625 miligramos al día, más medroxiprogesterona, 2.5 miligramos al día versus placebo. Este estudio fue suspendido el 31 de mayo del 2002, luego de que 5.2 años de seguimiento de las pacientes presentaran enfermedad coronaria y cáncer de mama como principales enlace adverso. Por tanto, actualmente se emitió un boletín en el cual se englobaron los principales estudios a través de los cuales se podía tomar en cuenta para contestar la pregunta si el uso de los anticonceptivos orales combinados están asociados con el riesgo de cáncer de mama. Pues bien, vamos a ver que los más importantes de estos estudios, en la mayoría de ellos son estudios de casos y controles, debido a que por efectos de cuestiones de ética en investigación, pues no se le puede dar el tratamiento a una paciente con la finalidad de ver si tienen cáncer o no. Por tanto, todos los estudios han sido basados en estudios de casos y controles, ante los cuales se han hecho metaanálisis para evaluar y contestar esta pregunta. Este es un estudio de corte
que es el más grande, fue publicado en el 2017 y el objetivo fue evaluar el riesgo-beneficio asociado al uso prolongado de anticonceptivos orales combinados. Aquí se reclutaron 23,000 usuarias y 23,000 no usuarias de los anticonceptivos. La edad promedio fue de 29 años y se analizaron tabaquismo y paridad como comorbilidades. En los resultados se observaron que en pacientes no usuarias habían una disminución clara del riesgo a cualquier tipo de cáncer. El cáncer más frecuente fue el de mama, con un riesgo relativo de 1,04 y un índice de confiabilidad del 99%. La disminución del riesgo de cáncer colorectal y cáncer de endometrio y cáncer de ovario. En ambas usuarias y no usuarias aumentaba el riesgo de padecer cáncer conforme avanzaba en la edad, como es ya bien sabido que sucede con las pacientes con cáncer de mama. Por tanto, concluyen que las pacientes tenían una disminución en el riesgo de cáncer colorectal y de cáncer de endometrio, así como en el cáncer de ovario, no así como en el cáncer de mama. Ese fue el estudio más importante. Respecto al cáncer de endometrio, tenemos que los anticonceptivos orales combinados secuenciales que contenían estrógenos sin progestinas, consumidos en los primeros 14 a 16 días, provocaban 2 veces más riesgo de cáncer de endometrio, por lo que fueron retirados del mercado. Como podemos ver ahora, los anticonceptivos hormonales combinados presentan una dosis constante tanto de estrógenos como de progesterona. Y esto está demostrado que disminuye el riesgo en un 50% para cáncer de endometrio. El estudio CASH fue el estudio quizás el más importante el metaanálisis más grande a través del cual se analizó dosis altas y bajas de progestinas y observaron que disminuye el riesgo relativo es de 0,21 y un índice de confiabilidad del 95% para dosis altas y riesgo relativo de 0,39 y con un índice de confiabilidad del 95% para dosis bajas de progestinas. Por tanto, concluyen que el tratamiento solo con estas resultó ser un factor protector en mujeres con índice mayor, con índice de masa muscular mayor de 22. Ok, pues esperando, como conclusión podemos decir, para terminar la plática, que todos los anticonceptivos hormonales combinados no por sí solos tienen un riesgo de producir a las pacientes cáncer de mama. Me parece que las mujeres antes de la menopausia, en edad fértil, somos las que más utilizamos los anticonceptivos, sobre todo para el control de la natalidad. En estos tiempos hay otros factores los cuales van a favorecer la aparición del cáncer y no por sí mismo el uso de los anticonceptivos, que puede estar relacionado, está totalmente comprobado que después de la menopausia el uso de los anticonceptivos solo con estrógenos y sin progesterona después de la menopausia sí condiciona un riesgo de cáncer de mama. Está demostrado que después de 5 años van a producir alto riesgo en estas pacientes. Por tanto, en las mujeres, antes de la menopausia, alrededor de la menopausia, se recomienda no utilizar los anticonceptivos hormonales orales. Y esto es para cáncer de mama. Para cáncer de endometrio está demostrado que en vez de ser un factor en contra, es un factor protector. Es decir, el utilizar anticonceptivos hormonales combinados parece ser un factor protector contra el cáncer de endometrio y contra el cáncer de ovario. Esperando que sea de su agrado esta plática, termino con una frase que dice que donde quiera que el arte de la medicina es amado, también hay un amor a la humanidad, ¿verdad? Muchas gracias.